Hola, en esta sesión vamos a estudiar las funciones, functions. Ustedes a lo largo de su vida académica han escuchado la palabra funciones y sobre todo cuando estamos en matemáticas o a veces hasta incluso en física. Esas funciones habitualmente a nosotros se nos representan o se nos presentan como una ecuación o como una gráfica y el profesor no se cansa de decir, sí, como lo vemos en esta función, como lo vemos en aquella función, etcétera, ¿bien? Pero ¿qué significan esas funciones? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué siempre tienen que aparecer con X y con Y? ¿Qué significa esa X? ¿Qué significa esa Y? ¿Cómo puedo estudiar yo estas funciones? Bien, estas funciones son muy importantes y sobre todo en el estudio científico porque esas funciones nos van a estar dando a nosotros información de un fenómeno que está ocurriendo alrededor de nosotros que nosotros estemos estudiando. Entonces, ¿cómo podemos estudiar esos fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor? Si tú puedes extraer información, datos, si tú puedes medir un fenómeno, entonces ese fenómeno se puede estudiar mediante funciones. ¿Y a qué nos referimos con un fenómeno? Esa es una palabra un poco importante. No nos estamos refiriendo a un fenómeno como a un freak, como a algo raro, sino a un fenómeno simplemente como a un evento o un conjunto de eventos que están ocurriendo que a nosotros nos interesa estudiar y que a nosotros nos interesa obtener información, datos, a lo mejor datos cuantitativos, a lo mejor datos cualitativos, pero que esos datos los podamos nosotros agrupar y poder estudiar. ¿Y cuál va a ser la forma más fácil de estudiarlos? Pues a través de las funciones. Por ejemplo, la concentración de alcohol de sangre de 8 individuos presentes en una fiesta. Bien, supón que tú fuiste a una fiesta, estás en una fiesta con tus cuatachos y pues están echando una cerveza, dos cervezas y después de dos cervezas, tú como eres profesional de la salud, se te ocurre medirles el alcohol en la sangre. Sacas tus lancetas, les extraes una muestra de sangre y lo haces a determinado tiempo. Lo haces a lo mejor el primer minuto, después el segundo minuto, después el tercer minuto y así durante 100 minutos, vamos a suponer. Bien. Y vas anotando en un cuaderno, haces tu tablita, vas anotando, bueno, al minuto 1, tanto alcohol en la sangre, al minuto 2, tanto alcohol en la sangre. Después esa tablita tú la puedes estudiar y tú puedes ver, bueno, llegó un tiempo en el que la concentración de ese alcohol en la sangre tuvo un máximo. Y hasta ahí llegó. Y después, poco a poco, pues se les fue bajando la borrachera. Eso quiere decir que ya no hay tanto alcohol en la sangre o la concentración de alcohol en la sangre iba bajando. Con esos datos tú los puedes graficar y vas a obtener esa gráfica o vas a obtener una ecuación muy similar a esta. Pero ¿cómo podemos llegar a esta ecuación? ¿Cómo podemos llegar a esta gráfica? Bueno, pues por eso es importante que nosotros estudiemos qué son las funciones, cuáles son los diferentes tipos de funciones, para que yo pueda entender qué significa esta gráfica. Porque yo tengo dos ejes, uno horizontal, uno vertical. Este eje horizontal, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona con este eje vertical? Bien, ahora, esta ecuación, ¿cómo es que yo la obtengo para construir esta gráfica o viceversa? ¿Cómo es que a partir de esta gráfica yo puedo obtener esta ecuación? Ese es el estudio de las funciones. Ahora sí, vámonos. ¿Qué va a ser una función? Una función es una regla que va a hacer que correspondan dos conjuntos, un conjunto llamado dominio y el otro conjunto llamado contradominio o rango. Bien, estos conjuntos van a hacer que se asocie un elemento del dominio con uno y solo uno de los del otro llamado rango o contradominio de la función. Es decir, es como si fuera una maquinita, una función es una maquinita donde tú tienes un conjunto de números. Esos números, ¿por qué los tienes ahí? Pues porque estás estudiando un fenómeno. Bien, y así es como tú obtuviste este conjunto de números. Este número lo vas a meter a un aparatito llamado función y esa función te va a dar una respuesta. Y así es como tú vas a relacionar. Bueno, este número cuando yo lo metí me dio esta respuesta. Y a esta relación o esta maquinita es a la que le vamos a llamar función. Hay reglas para determinar si una relación o esta regla, esta maquinita es una función o no es una función.
Así como hay máquinas que son piratas, también hay funciones pues que quieren, o ecuaciones que quieren comportarse como si fuera una función, pero no lo son. Bien, las reglitas es que ningún elemento del dominio puede quedar sin elemento asociado del contradominio. Es decir, todos estos números que tengo aquí, todos deben estar relacionados con un número que yo tenga en el contradominio. Bien, y la otra regla es que ningún elemento del dominio puede tener más de un elemento asociado a él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría tener, por ejemplo, que este 1 esté asociado con este 10, pero que al mismo tiempo esté asociado con este 20. Si un elemento del dominio está relacionado con más de uno del contradominio, entonces esto ya no sería una función. Por ejemplo, aquí tengo que este 7 está relacionado con el 15 y está relacionado con el 17. Esto por eso ya no es una función. Bien, ahora, eso no significa que varios elementos del dominio tengan el mismo elemento asociado en el contradominio. Podemos tener, puede ser un caso en el que en lugar de que este 2 esté relacionado con este 20, ese 2 también va a estar relacionado con este 10. El 1 está relacionado con el 10, el 2 también está relacionado con ese 10. ¿Eso puede suceder? Sí puede suceder. Y eso sí sería una función. Vamos. Ok, vamos a hacer este ejemplito. Entonces vamos a identificar si cada diagrama que tenemos aquí corresponde a una función o es simplemente una relación. Bien, en el primero yo tengo que todos los elementos están relacionados con un elemento del rango. Ok, muy bien. ¿Alguno está relacionado más de una vez? No, ninguno. Entonces esto sí me representa una función. Esto sí es una función. Ahora, el segundo. Tenemos dominio y tenemos el rango. En el segundo, ¿todos están relacionados? Sí, todos están relacionados. Ahora, tengo que en el dominio, que los elementos del dominio están relacionados una sola vez. Este está relacionado una sola vez con el 6, este una vez con el 0, este una vez con el 4, pero el 6 está relacionado dos veces, con el 4 y con el 6. Eso quiere decir que este no es una función. Bien, ¿por qué no es una función? Porque este 6 está relacionado dos veces. No puede estar relacionado dos veces. Sí podría yo tener, por ejemplo, aquí que el 3 esté relacionado con el 0 y que el 4 también esté relacionado con el 0. Es decir, que un elemento del rango esté relacionado con dos diferentes del dominio. Pero lo que no puedo tener es que uno mismo del dominio esté relacionado dos veces con el rango. Bien, ahora, en el siguiente, vamos a estudiarlo. Tengo el 0, el 1, el 4 y el 9 están relacionados todos con uno del rango. Pero aquí este 9 está relacionado con 2 del rango. Entonces esto ya lo descartamos como una función. Esto tampoco es una función. Bien, solamente el primero en este caso fue una función. Ahora, gráficamente, ¿cómo es que nosotros podemos expresar estas funciones? Bueno, vamos a tener que dibujar un plano cartesiano. Un plano cartesiano es un plano que se construye a partir de dos ejes. Yo tengo el eje horizontal y tengo el eje vertical. En medio donde se cruzan estos dos ejes, a esto le vamos a llamar el origen. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo aquí para que no se nos olvide. Origen. Origen es el punto donde se cruzan esos dos ejes y ese cruce de esos dos ejes es lo que a nosotros nos va a estar indicando un punto de referencia de este plano cartesiano. Ese es el origen. Bien, ahora,
Para que yo pueda identificar estas relaciones de una función en una gráfica, pongo aquí en el eje horizontal el dominio y en el eje vertical el rango o el contradominio, como le quieran llamar. Bien, y voy identificando dónde se están cruzando estos dos números. Por ejemplo, aquí el 0 se está cruzando con el 8. Entonces vamos a buscar dónde se cruza el 0 con el 8. Aquí tengo yo en el eje horizontal, que es el dominio, tengo 0 y busco el 8. Y ahí hago mi marca. Ya identifiqué dónde está esta relación de 0 con 8. Ahora voy a encontrar la relación 1 con 5. Entonces aquí en el dominio tengo el 1, en el rango tengo el 5 y entonces el 1 se cruza con el 5 en este punto. Ahora vámonos, 2 con 6. Aquí está el 2 con 6. Ahora el 5 también se relaciona con el 6. Entonces aquí está el 5, aquí está el 6 y aquí es donde se cruzaron. Ahora el 6 se relaciona con el 8. Y así es como nosotros vamos a plotear. A esto se llama plotear nuestros puntos. Ya los ploteamos en un plano cartesiano. Plotear como si los estuviéramos imprimiendo sobre un plano cartesiano. Ya están ploteados. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta serie de puntos? Vamos a empezar siempre de izquierda hacia derecha y vamos a hacer o dibujar, trazar una línea en donde yo pueda identificar todos estos puntos. Entonces yo empiezo de aquí, trazo una línea donde yo esté conectando en ese orden de izquierda a derecha, donde se están conectando esos puntos. Y así es como yo voy a poder graficar estas funciones. Bien, muchas veces en matemáticas, en las ciencias, si ustedes utilizan Excel a veces para hacer gráficas, lo que hace Excel es precisamente eso. Plotea primero y después hace estas líneas. Y dependiendo del tipo de línea que tú le pidas, pues va a ser una línea de este tipo o también las puedes suavizar. ¿A qué le llamamos suavización de estas líneas? Precisamente que no tengan este cambio tan abrupto de dirección, sino que presenten un comportamiento más suave en el que no tengamos esos picos tan abruptos. Y hace estas partes más redonditas. Y así es como nosotros también podemos obtener estas funciones. Y muchas veces cuando nosotros tenemos poquitos elementos del dominio, pues sí vamos a tener estos picos. Entre más elementos del dominio relacionados con más elementos del rango, vamos a empezar a ver una suavización de de estas curvas. Bien, entonces, esta es una función y esta es la representación gráfica de una función. Bien, ok, ahora sí. ¿Quién es esa máquina llamada función? Vamos a ver qué es lo que hace esta maquinita llamada función. Ya dijimos que es como una maquinita donde yo tengo números, inserto los números y esos números me van a dar una respuesta. Bien, ese es un ejemplo más de los que del que vimos cuando empezó la clase sobre las funciones. Tenemos aquí una función que nos está convirtiendo la temperatura en diferentes unidades. Bien, por ejemplo, nosotros en México se acostumbra que la temperatura se mida en grados centígrados. Pero en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, la temperatura se mide en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos entendamos los unos con los otros entre estos dos países? Bueno, pues hay que hacer estas conversiones. Si yo quiero una temperatura que la tengo en grados centígrados, expresarla en grados Fahrenheit, pues yo necesito una ecuación, una fórmula, si la quieren llamar fórmula, que me convierta de grados centígrados a grados Fahrenheit. Bien, después esta ecuación que resulta ser una función, la puedo graficar
Y a partir de la gráfica yo puedo determinar las diferentes temperaturas en ambas escalas. En este caso, por ejemplo, en el eje del dominio, yo tengo los grados centígrados. ¿Y por qué voy a tener los grados centígrados en el eje del dominio? Porque yo tengo las temperaturas en grados centígrados. En esta máquina, ¿qué es lo que va a entrar? Pues el dato que yo tengo. Y yo tengo las temperaturas, ahorita las tengo en grados centígrados. Entonces yo meto esas temperaturas a esta función, es decir, a esta ecuacióncita, en grados centígrados. ¿Y qué es lo que me va a dar como resultado? Pues me va a dar como resultado esa temperatura, pero en grados Fahrenheit. Bien, por lo tanto, aquí yo tengo grados Fahrenheit. Siempre, siempre, siempre en el dominio, en el eje de las X, voy a poner aquellos datos que yo ya tengo. Y en el eje de las Y voy a poder poner, perdón, los datos que yo estoy obteniendo a partir de mi cálculo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Aquí tengo el movimiento de un proyectil. Yo estoy estudiando el movimiento de un proyectil. ¿Qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier objeto que se está moviendo de manera horizontal y vertical. Bien, eso es un proyectil. Entonces, tengo un proyectil que yo lo lanzo, quién sabe en qué dirección, pero yo sé que dependiendo de la velocidad con la que yo lo lance y dependiendo de cuánto tiempo permanezca en el aire, pues voy a poder calcular su posición. Entonces, yo no puedo primero calcular su posición y después de eso ver cuánto tiempo transcurrió. Es mucho más fácil si yo tengo un cronómetro y voy viendo cuánto tiempo se está tardando este proyectil en caer al piso otra vez o en detener su movimiento. Entonces, el dato que yo tengo es el tiempo. Y a partir del tiempo, yo voy a poder calcular cuánto se ha desplazado este proyectil. Ah, bueno, pues entonces en este caso, en el eje de las X, yo voy a tener el tiempo. Y a partir de cuánto tiempo está en el aire, pues voy a poder calcular su desplazamiento X. Y entonces esta ecuación la tengo de esta manera. X es igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado más 3t más 5. Bien, ¿cómo es que yo puedo obtener esta ecuación? A partir de una regresión. Así se llama esta herramienta, regresiones. Podemos hacer regresiones lineales, diferentes tipos de regresiones que a partir de los datos que yo esté ploteando en una gráfica, voy a poder obtener estos datos. Más adelante los vamos a estudiar y ustedes también en sus cursos de estadística van a poder identificar cómo hacer este tipo de regresiones. Y son muy importantes porque a final de cuentas nosotros obtenemos datos experimentales en el laboratorio o a veces en el campo. Obtenemos estos datos y a partir de esos datos los vamos a graficar y después convertirlos en ecuaciones. No existen ya ecuaciones, no existe un libro donde vengan todas las ecuaciones de todos los fenómenos científicos. Ah, bueno, pues hay que elegir esta. Es al revés. Bien. Ahora, otro ejemplo, crecimiento de bacterias. Cuando tú pones una bacteria en un medio para que tú la puedas cultivar, lo único que estás haciendo, estás reproduciendo esas bacterias. Y seguramente ustedes lo han visto y lo van a hacer en su carrera, donde en una cajita Peltri van a poder o pincelar con un hisopo, van a hacer este tipo de movimiento y después van a ver cómo es que están creciendo estas bacterias. Bien, bueno, ese crecimiento bacteriano también se puede medir y como lo podemos medir, pues lo vamos a poder plotear en un plano y obtener una ecuación o una función a partir de este plano. En este caso se obtiene esta ecuación, que la población es igual a 5 por E por a la 0.0047 por el tiempo. Aquí entonces nosotros ya podemos ver que dependiendo de cuánto tiempo transcurra, vamos a obtener una población. Ah, eso quiere decir que lo que tú puedes medir primero es el tiempo con un cronómetro. Y a partir de ese tiempo vas a poder determinar cuánta población obtuviste. Ah, pues entonces en el eje X va a ir el tiempo y en el eje de las Y va a ir la población. Más adelante vamos a ver que
siempre la variable que se coloque en el eje de las X se va a llamar variable independiente. Y la variable que pongamos en el eje de las Y se va a llamar la variable dependiente. ¿Por qué? Porque esa variable dependiente va a depender de los valores de esta variable independiente. Ahora sí, ¿a qué le vamos a llamar imagen? Tenemos esta función. Vamos a estudiar esa misma función. La imagen va a ser aquel número del rango al cual corresponde ese dominio. En el primer caso tenemos que el elemento 0 del dominio lo metemos a nuestra función y nos da como resultado el 8. Entonces podemos decir que la imagen de 0 es 8. Aquí, por ejemplo, la imagen de 2 es 6, pero también la imagen de 5 es 6. Eso quiere decir que los dominios pueden tener una imagen, van a tener todos una imagen, pero la imagen de un elemento de un dominio y de otro elemento del dominio también puede ser la misma y es sigue siendo una función. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de dominio y rango, estamos viendo de una gráfica o de una función, estamos viendo de dónde a dónde puede abarcar esta gráfica. Bien, matemáticamente se puede hacer resolviendo estas funciones o simplemente viendo dónde es que se limitan estas funciones, pero es mucho más fácil si nosotros hacemos la gráfica de estas funciones. Bien, ahora, el dominio siempre va a estar hablando sobre el eje de las X. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función me está diciendo de dónde a dónde va, horizontalmente. Pues esta función que yo tengo aquí, por ejemplo, que es una parábola, es una función que aquí no se alcanza a ver, pero esta parábola se sigue tanto a la izquierda como hacia la derecha, hacia los positivos, va hacia arriba siempre. Eso me está diciendo que el dominio de esta función es infinito. No tiene, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, no hay número que no toque. Claro que nos tendríamos que ir hacia los positivos 1000 y después 2000 y después millones para ver hasta dónde termina, pero nunca va a terminar esta función. A eso se refiere el dominio. Y el rango, lo que nos va a estar diciendo es simplemente sobre el eje de las Y's, de dónde a dónde abarca. Ahora, hay métodos para poder calcular este rango de manera muy exacta, pero si nosotros tenemos la gráfica, con la gráfica nosotros podemos ver que esta función va aproximadamente desde 3 punto y cachito y hacia arriba pues termina en los números infinitos. Hacia arriba no termina, hacia abajo esta gráfica no va a tener más valores abajo de 3 punto y cachito. A eso se refiere el dominio y el rango. En esta segunda función tenemos f de x es igual a 4 sobre x menos 2. Esta función tiene otro tipo de comportamiento. Esto es una hipérbola. Esa hipérbola va a tener un dominio y va a tener también un rango. ¿Dónde va a estar su dominio? ¿Dónde va a estar su rango? Bueno, pues ese se va a tener que determinar. Nuevamente, hay formas matemáticas de determinarlo, pero lo que nosotros podemos hacer es insertar esto a una calculadora graficadora, obtener la gráfica y a partir de ahí ver que esta función va desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, aquí sucede algo curioso. Si nosotros pudiéramos darle zoom a esta gráfica, vamos a ver que nunca van a tocar el x es igual a 2. Siempre va a estar libre. Entonces, el dominio de esta gráfica va a ser todos los números reales a excepción del número 2. Nunca van a tocar el número 2. Ahí es donde se crea una línea imaginaria a la que se llama asíntota. Y lo mismo va a suceder con el rango. El rango, recuerden que es en el eje de las Y's, ¿de dónde a dónde abarca? Pues lo mismo, desde menos infinito hasta infinito, pero hay una línea que nunca van a cruzar y en este caso es la línea de x es igual a 0. Con la tercera, que es una función de una raíz cuadrada, lo mismo va a suceder. Aquí, para poder estudiar esta función, es importante que reconozcamos que no existen raíces de números negativos.
Entonces ese 5x más 2 siempre debe ser un número positivo. Si ese 5x más 2 resultara un número negativo, entonces ya no podría yo calcular esta raíz cuadrada. Bien, entonces x debe tomar todos los valores de tal manera que cuando x se multiplique por 5 y después se le sume 2, este número siempre sea positivo. Para que eso ocurra, el valor de x en el rango debe ser mayor a 0.040, 0.40 y pico. Aquí la gráfica nos lo está indicando. Bien, y en cuanto al rango, es decir, de dónde a dónde, pues esta ecuación va a ir desde 0 hasta pues los infinitos positivos. Y ese va a ser el rango. Ahora, ¿cómo sé que estas tres son funciones o simplemente si son relaciones? ¿Se acuerdan que solamente un elemento del dominio puede estar relacionado, tiene que estar relacionado con estas x, con estas y, perdón? Pues así es como yo voy a poder determinar si son funciones o no. Que nada más tenga uno. Y si tiene dos, entonces ya no es una función. Hay una regla que se llama la regla de la recta. Vamos a tomar esa regla y la vamos a mover a lo largo de nuestra función. Y vean, cuando yo estoy moviendo esa reglita a lo largo de esa función, puedo ver que está tocando a mi gráfica verde una sola vez a lo largo de todo el movimiento de esta gráfica. Y lo mismo va a suceder si yo la sigo moviendo sobre la otra función. Vean cómo nada más está cruzando una sola vez con ese eje. En ningún momento esta gráfica está tocando dos veces a esta línea roja. Esta verde con esta roja solo se están tocando una sola vez. Entonces, eso es una prueba de que si es una función, lo mismo va a suceder aquí con esta gráfica de una raíz. Si sucede eso, entonces tenemos una función. Si no sucede, entonces no vamos a tener nosotros una función. En el caso de estas tres, las tres son funciones. Bien. En estas tres, por ejemplo, tenemos la gráfica de una circunferencia, tenemos la gráfica de una parábola, pero esa parábola está acostada y tenemos también la ecuación de una, más bien tenemos una inecuación. Esta es una inecuación, ahorita la vamos a ver. Pero ninguna de estas tres son funciones, perdón. Sí son ecuaciones, son relaciones, pero no son funciones. Vean, cuando yo hago esta misma regla y la estoy atravesando, aquí yo estoy viendo que está cruzando en dos puntos. Tengo que estar cruzando aquí y también está cruzando aquí. Está tocando esa recta o esa línea que yo dibujé de manera vertical dos veces. Entonces, al estarla tocando dos veces, esto ya no es una función. Con que suceda una vez es más que suficiente como para determinar que no es una función. Vamos a ver con esta hipérbola. Lo mismo está sucediendo, vean. A un mismo elemento del dominio le están correspondiendo dos del rango, dos diferentes rangos. Entonces esto ya no es una función. Ahora, ¿qué va a suceder con esta inecuación? ¿Y es mayor o igual que x? Bueno, esta inecuación ya no se representa con una recta. Esto solamente es una recta que me está diciendo de dónde a dónde va a estar esa área de plano en el cual y es mayor o igual que x. Vamos a tomar dos puntos de prueba sobre este plano cartesiano. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos este punto, vámonos con este punto. Este punto es 1 relacionado con 2. Ahora, x es 1 y y es 2. Vamos a escribirlos. X es 1 y y es 2. Es cierto que 2 es mayor o igual que 1. Sí es cierto. Entonces, este punto cumple con esta inecuación. Ahora vamos a tomar este otro punto.
vamos a ver, este de aquí, en donde x vale 2 y y vale menos 1. Entonces, si x vale 2 y y vale menos 1, se está cumpliendo que el menos 1 es mayor o igual que el 2. En este caso no se está cumpliendo. Entonces, este no corresponde. Vamos a tomar un tercer punto. Vamos a estudiar el punto 3 relacionado con el punto 2. Entonces yo tengo aquí 3, x vale menos 3 y y vale 2. Ahora, ¿se cumple que 2 es mayor o igual que 3? Sí, sí es mayor. Entonces este sí se cumple. Ya vimos que este sí cumple y este sí cumple. Ambos cumplen. Ahora vamos a ver uno último. Este 3 con este 3. Vamos a tomar este punto sobre la recta. Este 3 menos 3, perdón, relacionado con este menos 3. Ahora, se está cumpliendo que menos 3 es mayor o igual a menos 3. Sí, se está cumpliendo que menos 3 es mayor o igual a menos 3, que menos 3 es mayor o igual a menos 3. Eso me está diciendo entonces que toda esta función, o toda esta inecuación más bien, no es una función, es una inecuación, todos los puntos que estén sobre esta recta van a cumplir con esta regla. Eso quiere decir que si nosotros ploteamos, si esto hubiera nacido de un plotter, todos estos puntos son los que yo voy a tener ploteados en esta inecuación. Y si nosotros aplicamos esta misma reglita y la estamos atravesando, vean lo que está sucediendo. Está tocando muchísimo más de una sola vez a esa relación. Por lo tanto, las inecuaciones tampoco van a ser funciones. Entonces, en resumen, ¿qué va a ser una función? Una función va a ser una reglita en donde va a tomar números de un dominio, en donde los vamos a insertar y me va a dar como respuesta un output, el contradominio. Y así voy a encontrar estas relaciones, que estas relaciones yo las puedo poner como dos conjuntos, un conjunto del dominio, el conjunto del rango, y simplemente dibujar flechitas de cuál está relacionado con cuál, pero una representación gráfica mucho más fácil de estudiar van a ser las gráficas en los planos cartesianos. Y esas gráficas en los planos cartesianos se pueden resumir mediante una ecuación. Ahora sí, existen muchos tipos de funciones y aquí vamos a ver las 10 funciones más comunes con las que ustedes van a estar trabajando a lo largo de toda de su carrera profesional. Bien, la primera es la constante. La función de una constante simplemente me va a decir cuál es el valor que va a tomar la y independientemente de cuál es el valor que va a tomar x. Bien, aquí podemos tener, por ejemplo, va a estar representado por el conjunto del dominio. Aquí vamos a poner el dominio, aquí vamos a poner el rango y nosotros vamos a poner del dominio pues menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y podemos poner todos los números, ¿bien? Ahora, en las constantes lo que nos están diciendo es que este número siempre se va a relacionar con un número llamado A. El 2 se va a relacionar con A, el menos 1 también, el 0, el 1 y ese 2. Todos van a tener como imagen a esa misma letra A. Entonces la gráfica de esta constante va a ser una recta totalmente horizontal que siempre tenga ese mismo valor A. En este caso, en este ejemplo, tenemos el número 3. Entonces, para 4, menos 4, perdón, tenemos la imagen 3. Para el menos 3 también tenemos la imagen 3. Para el 2 siempre va a estar en 3, no importa el elemento del dominio que nosotros estemos considerando. Bien, lo mismo sucede para este caso. Vean, nada más que ahora es y es igual a menos 2. Entonces, todos los puntos siempre van a caer
sobre esa recta donde y sea igual a 2 independientemente del valor de x. Estas son las constantes. Bien, ahora tenemos la línea de una recta, la ecuación de una recta, perdón. Es la función lineal que es y igual a mx más b. Ustedes ya la han estudiado esta, y igual a mx más b. Vamos a estudiarla con mayor profundidad porque sí es una ecuación muy importante, es una de las más importantísimas y es la base del cálculo diferencial, la ecuación de una recta. Bien, entonces tenemos esta ecuación donde vamos a tener esta forma. Una constante multiplicando a x más otra constante. A esta constante m, que se le va a conocer como pendiente, aquí la tenemos. Quizás no se alcance a percibir, pero recuerden que esto es como si tuviéramos 1 por x. Ese 1 ya no lo escribimos porque está por demás, pero ahí lo tenemos presente. Entonces es x más 2. Esa es la pendiente y esta va a ser la ordenada al origen. Cruza en más 2. Bien, no se preocupen, vamos a estudiar por qué esto sale de aquí. Nada más sí quiero que identifiquen que una recta que no esté totalmente horizontal, pues es una ecuación lineal. Bien, tenemos esta, por ejemplo, que también es una ecuación lineal, nada más que ahora en lugar de ir creciendo, esta va decreciendo. ¿Y por qué va decreciendo? Bueno, por este signo negativo que tenemos aquí. Bien, y cruza en menos 3. Ahora, tenemos la ecuación, una función del valor absoluto, y así es como se va a ver gráficamente. El valor absoluto de x es como si tuviéramos una recta, solamente que esta recta nunca va a estar en el lado de los de los y negativos, siempre va a estar en el lado de los y positivos. Y por eso tiene ese comportamiento. Llega hasta el eje de las x y otra vez sube. Bien, este es para y igual al valor absoluto de x, pero cuando tenemos y igual al valor absoluto de x más 2, entonces va a seguir teniendo esta forma, nada más que en lugar de tener esta inflexión en el eje de las x, lo va a tener en el x menos 2. La ecuación cuadrática, la función cuadrática, que es una parábola vertical, tiene que ser vertical, porque si es horizontal, entonces ya no va a ser una función. Vamos a tener aquí entonces esta ecuación y yo la voy a poder identificar porque tiene esta forma. Ahora vamos, si no existiera este elemento, dense cuenta que eso es como si tuviéramos la ecuación de una recta. Si le agregamos este término cuadrático multiplicado por otro coeficiente, entonces ya tenemos una ecuación cuadrática. Bien, ¿y cómo sé que es cuadrática? Pues vean, por esta x que está siendo elevada al cuadrado en ambas ecuaciones. Como este coeficiente es positivo, entonces tenemos una parábola de esta forma. Cuando ese coeficiente de ese término x cuadrático es negativo, entonces vamos a tener una parábola que abre hacia abajo. Ahora tenemos la cúbica, la ecuación cúbica. También la ecuación cúbica es una ecuación, es una función. Bien, esta función es cúbica porque, vean, ahora también, además del término, los términos de una ecuación cuadrática, también tenemos este término que es de la ecuación cúbica. Y eso va a permitir que mi función ahora tenga este comportamiento. Puede ser creciente. Si este término hubiera sido negativo, hubiera sido decreciente. Y también es una función, porque si yo trazo muchas líneas horizontales o simplemente una sola línea horizontal la hago mover sobre esa gráfica, va a tocar esa línea horizontal solamente en un punto a la vez. Bien, una función que nace a partir de esta es la raíz cuadrada. Yo tengo, ahora si intercambio el valor de la x con el valor de la y, yo tengo x es igual a y cúbica. Puedo graficarlo y la gráfica me va a salir de esta manera, que pareciera como si fuera una ecuación, una función cúbica. Si yo raíz cúbica lo paso del otro lado como raíz cúbica, voy a obtener esta ecuación que es una raíz cuadrada, que también es una función. Si ya la queremos estudiar como una función independiente, entonces tenemos las funciones de las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas, a diferencia de la anterior, que fue una raíz cúbica, esto es una raíz cúbica,
En la raíz cuadrada lo que vamos a tener van a ser funciones que nunca van a estar en el lado de los negativos. ¿Por qué? Porque no hay raíces cuadradas de números negativos. Siempre van a estar en las y positivas. Bien, aquí tenemos este ejemplo simplemente de cuando y es igual a la raíz de x. Y en ese segundo ejemplo tenemos y igual a 2 por la raíz de x más 1. Entonces podemos tener diferentes números tanto dentro de la raíz multiplicado por algo fuera de la raíz, incluso está sumando y restando. Simplemente hay que recordar que la parte que está dentro de la raíz va a hacer que estas ecuaciones siempre estén en el lado de los números positivos. Las funciones exponenciales, que esas también van a ser muy importantes en su carrera, las van a estudiar bastante. Van a ser aquellas funciones en las que estén creciendo de manera muy rápida o estén decreciendo de manera muy rápida. Aquí, por ejemplo, esta curva está creciendo despacito y de pronto empieza a crecer de manera muy rápida. O decrecer, decrece muy rápido y después se alenta ese decrecimiento. Bien, lo mismo sucede con esta, vean. Y todas van a tener esa forma, van a tener una base elevado a un exponente. Entonces aquí la base es 2 y el exponente es x. La base es 2, el exponente es menos x y la base es menos 2 y el exponente es x. Puedes tener diferentes combinaciones, que todos sean positivos o que el exponente sea el negativo o que la base sea negativa o incluso puedes tener la base y el exponente negativo. Y aguas, menos 2 a la menos x no es igual a 2 a la x. Ahí no se simplifican los signos. Las funciones logarítmicas también van a ser bien importantes en su carrera y es importante que las conozcan. Las logarítmicas van a ser las funciones contrarias a las exponenciales. Bien, si tú pudieras ver esta gráfica y la pudiéramos girar, ahí tú podrías ver una función exponencial. Una función exponencial que está decreciendo. Sin embargo, las funciones contrarias de las funciones exponenciales, y las vamos a estudiar más adelante, son las funciones logarítmicas. Van a tener esta forma. Y igual a logaritmo base b de x, donde esta base b va a ser la misma base de cuando yo tenga las funciones exponenciales. Ok, tenemos también las funciones recíprocas. Cuando tú tengas una función, por ejemplo, y igual a x, la función recíproca va a ser aquella en donde tú tengas 1 sobre esta función, 1 sobre x. Y esto me va a crear a mí parábolas. Y las parábolas, ya vimos, cuando están sobre el eje de las x o sobre el eje de las y, van a ser funciones también porque solamente van a cruzar una sola vez cuando yo hago esa línea, esa regla de la vertical. En este caso, por ejemplo, la función es y igual a 2x menos 3 y la recíproca de esa función es 1 sobre 2x menos 3. ¿Okay? Y por último tenemos estas funciones que son las funciones trigonométricas, que también es importante su estudio. Vamos a dedicarle un tiempo específico, toda una unidad a las funciones trigonométricas. Tengo la función seno de x, coseno de x y tangente de x, que tienen estas formas. Bien. Ahora, las funciones trigonométricas, como su nombre lo dice, nacen a partir de las relaciones que existen entre los lados de un triángulo. Bien, no se me preocupen, no se me alteren, le vamos a dedicar suficiente tiempo a cada una de estas funciones para que quede bien claro de dónde es que están saliendo y por qué nacen estas funciones. Bien, por el momento es todo y espero pues que estén aprendiendo bastante porque esta va a ser la base de mucho del conocimiento que ustedes van a adquirir más adelante.